En primer lugar, lo voy a dejar con Mónica para que nos cuente un poco lo que le propusimos en el título de su presentación, y después Eduardo va a focalizarse un poco en competencias y planificación curricular. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo preparé algunas poquitas filminas, pero simplemente para encuadrar un poco cómo sería la conversación, ¿no?, que vamos a tener, y seguramente las preguntas que ustedes puedan tener en este proceso, ¿no?, en el que están desarrollándose, que en realidad junto con ingeniería son las dos carreras que estarían comenzando con esta segunda etapa, o esto que se llama estándares de segunda generación, bueno, tratando de adaptar aquello que se había definido hace ya bastantes años atrás, pensándolos a la actualidad. Entonces, yo voy a compartir, pero simplemente como para repasar algunas cosas, para por lo menos tener un punto de partida común, ¿sí? Son unas poquitas nomás, pero a partir de ahí me parece que podemos ver dónde están los puntos que quizás haya que empezar a pensar de aquí en adelante. Repetí el título que le asignaron a este espacio, un poco conversando con Marcelo. Yo no les voy a decir qué esperar en el 2021, porque si alguien tuviera la bola de cristal sobre lo que va a pasar en el 2021, bueno, la verdad que podría aprovecharlo muy bien, porque nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero sí repasar un poco cuál es el encuadre normativo en el marco del cual nos vamos a mover, y se van a mover ustedes y nosotros, como, bueno, yo aquí estoy hablando por mí, no estoy hablando por la CONEAU, pero un poco, bueno, contando dónde trabajo y qué es lo que hacemos. También tenemos este parámetro que es la ley, ¿no? La Ley de Educación Superior, que de manera inédita ya por los años 90 estableció una forma de realizar un proceso de acreditación. Un poco para hacer historia, ¿sí?, que creo que es muy interesante, es muy importante. ¿Por qué aparece la acreditación de carreras de grado en aquel momento y se inscribe en la ley? Aparece la acreditación de carreras de grado, es decir, la evaluación del proceso de formación de un profesional en carreras que son cuyo ejercicio puede comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo algunos aspectos de la vida de los habitantes, porque había un debate anterior, y era si se separaba el título habilitante del título académico. Es decir, como pasa en la mayoría de los países del mundo, las universidades, se discutía eso, ¿sí?, ir a un esquema en el cual las universidades acreditaran, ¿sí?, conocimientos, saberes, con una titulación de valor académico, y después esos egresados, para poder acceder al ejercicio profesional, rendían un examen ante entidades, ¿sí?, en el mundo esto es distinto, depende dónde, que son las que les habilitarían a partir de ese título con valor para el ejercicio profesional, poder justamente ejercer la profesión y habilitarlos para ello. Esto era lo que se discutió en los años 90. En ese debate, en el cual, por supuesto, el sistema universitario fue muy reactivo a este cambio rotundo que hubiera implicado separar algo que desde el origen de la Universidad Argentina había venido junto, que es el título académico, el título habilitante dado por la universidad, y de alguna forma reconociendo que la universidad es el Estado, ¿sí? Esta discusión terminó con un punto intermedio, y es que en vez de evaluar los resultados, que podría ser lo que sucede cuando un profesional rinde para la habilitación de su titulación y de su ejercicio, era evaluar el proceso, a partir de un proceso de acreditación que tenía, según la ley tiene, porque esto todavía existe, algunos aspectos, ¿no? Primero, algo que no existía hasta ese momento, y era que los planes iban a estar mucho más regulados que aquellas carreras que no se acreditaran. Cargas horarias mínimas, contenidos curriculares básicos, criterios sobre intensidad de la formación práctica, ¿sí?, como aspectos que iban a tener que estar previstos, y además el establecimiento de la acreditación periódica por parte de la CONEAU, que se creaba también por la propia ley. Lo que también decía la ley es que esa nómina iba a ser restrictiva, esa nómina de títulos regulados por el Estado iba a ser restrictiva, y que además la acreditación iba a posibilitar también que cada carrera
definiera cuáles iban a ser las actividades reservadas exclusivamente para ellos en el ejercicio profesional. Este era el encuadre de aquel momento, ¿sí? Ese encuadre de aquel momento dio como resultado una lista que no es restrictiva en lo más mínimo. Si ustedes tienen acá, yo tengo todas las carreras que formaron parte del artículo 43, desde que la Ley de Educación Superior se sanciona hasta la actualidad, con su número de resolución. Esas resoluciones donde están establecidos los estándares, los contenidos mínimos, el criterio de intensidad de la formación práctica, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, fíjense que aquí, bueno, medicina fue la primera, ¿sí? Bueno, era claro que medicina iba a estar en ese listado de carreras de riesgo cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público. Luego fue ingeniería y luego todas las demás. Pero uno podría decir que tanto medicina como ingeniería fueron las que empezaron a abrir el camino, ¿sí? Y creo yo que por eso es muy importante, porque de aquellos estándares que estaban pensados en un momento sin experiencia, hoy hay mucho recorrido y quizás hay mucho para aprender para pensar esta nueva etapa que viene, ¿sí? Yo no me voy a dedicar específicamente en los estándares de medicina porque son ustedes los que saben, pero sí un poco me parece encuadrar cuáles son los problemas o las lecciones aprendidas, muchas de las cuales seguramente les cabe específicamente a medicina, y bueno, cuáles son los desafíos que tenemos para pensar hacia adelante. En la actualidad, hubo también cambios en los marcos en base a los cuales los estándares se tenían que diseñar, ¿sí? Hasta el año 2019 existía un marco en donde se establecían dimensiones para desarrollar los estándares, que son condiciones básicas que deben cumplir las carreras, y esto es importante mencionarlo, ¿no? Que son pisos, ¿sí? Son pisos mínimos que las carreras deben cumplir, y que para cumplir con el artículo 43, para la formación profesional, para garantizar ese resguardo del interés público, ¿no? Y en la actualidad, la nueva normativa, que también es fruto de la experiencia de más de 20 años, define que hay 5 grandes dimensiones que los estándares tienen que apuntar, ¿no? Tienen que comprender. O sea, tiene que haber estándares en cada una de estas 5 dimensiones, a diferencia de otras épocas de la normativa anterior. Aquí se basan en condiciones para algunas cuestiones, elementos claves de la formación. Condiciones mínimas para el currículum, condiciones mínimas para la actividad docente, condiciones mínimas para la actividad de los estudiantes, condiciones mínimas para la evaluación y condiciones mínimas para la organización, digamos, institucional, ¿sí? Y en cada una de estas, es lo que se espera es que justamente estén definidos enunciados, ¿sí? Que puedan describir mínimamente qué es lo que se espera, ¿sí? En cada una de las carreras respecto de ese aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, en las condiciones curriculares es pensar, bueno, ¿qué tiene que tener un documento curricular? Básicamente, ¿sí? ¿Y qué tienen que tener los programas de cada una de las asignaturas? ¿Cuáles son los elementos mínimos que tienen que comprender esos programas? Es decir que la idea de los estándares, ya desde sus orígenes, y creo que con el tiempo esto se ha exacerbado más, es esta idea de las condiciones. Los estándares no dicen lo que tiene que tener en términos del contenido, ¿sí? Aun cuando la resolución es de una carrera, sino cuáles son las condiciones que la propia institución y la propia carrera tiene que asegurar que existan, ¿no? Y en este caso, bueno, cómo va a ser la formación, qué características va a tener, y también, y esto es muy importante y aparece en esta segunda etapa de marco general de estándares, es cómo el currículum piensa ser evaluado en su desarrollo, ¿sí? Es decir, cómo la propia institución y la propia carrera tiene mecanismos internos para asegurar que ese currículum va a ser actualizado, va a ser revisado, bueno, va a estar al día, a los tiempos, ¿sí? Obviamente cumpliendo con los contenidos mínimos que la propia resolución específica de cada carrera va a definir que tenga. En el caso de los docentes, bueno, es también aquí muy importante los mecanismos, esto siempre existió, pero bueno, esos estándares tienen que al menos decir cómo se van a seleccionar
los docentes, cómo van a permanecer, ¿sí? De qué manera se va a garantizar una permanencia de calidad y cómo se van a promover. Después que si cada carrera y cada universidad tiene sus regulaciones, o sea, el estándar, esta resolución no dice cómo tienen que seleccionarse, sino que tienen que preverse cuáles van a ser los mecanismos. Una universidad A puede ser un mecanismo de un tipo y en otra de otro, y esto siempre en el marco de la ley, justamente es la autonomía la que termina definiendo. Bueno, después está toda la conformación del cuerpo académico, ¿no? En términos de cantidad de categorías, ¿sí? De los cargos, de dedicaciones y de perfiles. Y acá esto es muy importante porque si bien el estándar no dice cuánta cantidad tiene que haber, ¿sí? Ni tampoco dice cuántos profesores o docentes de dedicación exclusiva, de educación semi o simple tiene que haber, sí lo que se mira, y eso así está pensado el estándar, es si ese cuerpo académico, tal como está conformado, cumple con las condiciones necesarias para que pueda ser desarrollada la actividad de docencia, investigación y extensión en ese campo de formación, en esa carrera, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente una carrera que tenga todos docentes de dedicación simple, cuando además tiene que haber investigación, tiene que haber extensión, claramente algo nos va a decir sobre que hay condiciones que no se pueden garantizar con esa conformación de la estructura docente. Bueno, justamente de eso venimos hablando, actividades de extensión e investigación muy articuladas con la formación, ¿sí? Que esto aparece mucho más claramente en esta segunda ola de estándares. Digo segunda ola, pero tampoco, porque es en la actualidad, digamos, a partir de esta resolución, porque digo, estas dimensiones también fueron para carreras que recién ahora están haciendo su primera ronda, ¿sí? Pero bueno, le caben a todos aquellos que están acreditando ahora con estándares definidos recientemente. Y también, bueno, qué recursos se tienen, etc. Para los estudiantes aparece también aspectos muy específicos que tienen que ver sobre cómo la institución y la carrera establece las regulaciones de la actividad académica del estudiante. Esto en general siempre es a partir de una norma, una reglamentación interna. ¿Cuáles son los sistemas de apoyo? Y aquí se va a poner muchísimo énfasis en de qué manera se garantizan condiciones institucionales para que esos estudiantes puedan avanzar en su trayectoria de formación y no encuentren obstáculos en ella, ¿no? Y bueno, también la participación en proyectos de investigación y extensión, de una manera, esto aparece mucho más presente que en el pasado, ¿no? Que esta actividad de extensión y de investigación complementaria y articulada con la formación no es cosa de los docentes simplemente, sino también de los estudiantes, concibiendo que a través de la investigación y de la extensión también hay formas de formarlos, ¿no? Y después, bueno, están otras dimensiones que son la de la evaluación, que en general es donde se pide que existan, bueno, que se definan cuáles van a ser los criterios del seguimiento de las actividades de evaluación de los aprendizajes, cómo se va a ir analizando y haciendo un seguimiento del rendimiento y del egreso, y cómo se va a hacer un seguimiento de los graduados, ¿no? Como que también forman parte, y de alguna forma la institución y la carrera se hace responsable de qué pasa con ese graduado una vez que salió al mercado de trabajo. Y después, bueno, claramente están las condiciones organizacionales que tienen que ver con cómo la carrera está gobernada, conducida, si hay un cuerpo administrativo que sostiene todas las necesidades del funcionamiento. Aparece algo muy interesante que lo voy a retomar al final, que es la vinculación interinstitucional para las tres funciones, la docencia, la investigación y la extensión. Y esto es fundamental porque esa vinculación tiene que estar formalizada de manera tal que esas relaciones no sean ocasionales, sino que realmente haya una voluntad institucional de las partes intervinientes para que esos acuerdos se mantengan en el tiempo y así pueda desarrollarse las actividades formativas. Y bueno, y después la coordinación de la gestión académica, etc. Digamos que este es el marco en base al cual los estándares hoy de cualquier carrera tienen que basarse para, bueno, definir particularmente estándares de esa carrera, ¿no? Y después, bueno, ustedes ya esto lo deben saber, pero simplemente para repetir que hay etapas, ¿no? En esa acreditación
está la etapa de la autoevaluación, en donde es la propia carrera la que recolecta información, analiza resultados y reconoce los problemas y elabora planes para resolverlos internamente, lo cual es muy importante, porque no se espera que la carrera sea perfecta, sino que la carrera sea capaz de identificar sus debilidades y saber de qué manera poder en el mediano plazo avanzar y resolverlas. Luego interviene el comité de pares evaluadores, que forma parte de una lista que en general está propuesta por las instituciones universitarias, que toman como insumos el informe de la autoevaluación, toda la documentación que la carrera sube a los sistemas informáticos, luego va a la visita y elabora un dictamen, ¿no? Un dictamen que cada equipo evaluador, como en estos procesos se desarrollan simultáneamente en todas las carreras a la vez, en un mismo periodo, hay un momento que se llama de consistencia, en donde se trata de articular el trabajo de los pares de manera tal que se asegure que la interpretación de los estándares para cada caso fue similar, ¿no? Y que no haya diferencias. Y luego viene la parte que nos toca a los que participamos en las decisiones finales, que son los miembros de la CONEAU, en donde se revisan los procesos desarrollados, se revisan los dictámenes, los compromisos y las recomendaciones que se establecen por parte de los pares evaluadores, se resuelve, ¿sí? Se resuelve si se acredita o no y por cuántos años, y luego se espera si la carrera pueda, a que presente, si lo desea, una vez un recurso de reconsideración respecto del resultado arribado. Y los resultados son estos, y ustedes también seguramente los conocen, pero quizá podemos hacer un poquito de historia también, porque esto que lo vemos así tan claramente se explica también a través de la historia. Lo mejor que puede pasar es que la carrera acredite por 6 años, es decir, desde el momento que acredita, la próxima será a los 6 años siguientes, y esto pasa con las carreras que tienen ciclos completos, ¿sí? De desarrollo y con egresados, y además porque cumple con todos los estándares, ¿sí? Cumple con todo lo que establece la resolución de estándares. Después vamos a la otra, a la extrema. No cumple, esta es la que no cumple con los estándares, pero tampoco la carrera da señales de que con sus propios planes propuestos para resolver los problemas puedan lograr subsanar esos problemas en un plazo razonable, ¿no? Y que aún efectuados los requerimientos por parte del equipo de evaluadores, no se formulan compromisos satisfactorios para lograr el perfil del egresado que se espera de la carrera. Esos son los dos extremos posibles. Y después tenemos ahí en el medio un conjunto de posibilidades que fueron producto de la propia experiencia, ¿sí? Porque si uno mira originalmente, se pensaba que acreditar por 3 años era por 2 motivos, básicamente, o porque no tiene un ciclo completo, es una carrera nueva y todavía no tiene egresados, o porque, no cumpliendo con los estándares, había evidencias de que la carrera planteaba planes de desarrollo razonables para resolver esos problemas en 3 años. Esto sucedió, pero resulta que con las primeras carreras dentro de las cuales estuvo medicina, resultó que nos estaba faltando una opción más que permita un poco más de flexibilidad a esos procesos que empezaban a desarrollarse muy novedosos, porque había un buen número de carreras que no cumplía ni siquiera con esta segunda opción de plantear planes de desarrollos de cumplimiento razonable. Entonces se logra crear una tercera posibilidad dentro de los 3 años que abarcaría el conjunto de carreras que no cumplen con los estándares, no presentan planes de mejora, pero se establecen compromisos, ¿sí? Compromisos que son compromisos de cumplimiento obligatorio para el mejoramiento en tiempos razonables, y entonces se les da la posibilidad que bueno, con esos compromisos puedan estar 3 años y luego sí o sí a los 3 años verificar que si no se resolvieron, la carrera no acredita. Entonces, de esta forma, este sistema de acreditación de carreras de grado tan novedoso, tan resistido, porque quienes estuvieron seguramente en ejercicio de la actividad docente o incluso siendo estudiantes en aquella época, recordará que uno de los aspectos de la ley de educación más resistido por la comunidad universitaria claramente fue la acreditación de carreras de grado,
que tenían autonomía absoluta hasta ese momento, pero a la larga, con el tiempo, se ve que con estos arreglos, ¿sí? Con estas formas de hacer un poco más flexible ese modelo original. Por otro lado, también hay un indicador, y es que si tantas carreras quieren estar adentro de este artículo 43, lo que implica delegar algo de su autonomía es porque entienden que hay algunos motivos que ameritan, en el sentido de, hay muchas posibles explicaciones, pero bueno, de poder tener actividades reservadas exclusivas, de poder contar quizás con fondos que empezaron a aparecer luego de la acreditación para poder llevar adelante los planes de mejora, o incluso también como forma de poder fortalecer internamente procesos que quizás de otra forma no se hubiesen podido desarrollar. La realidad es que después de más de 20 años, estos procesos están cada vez más firmes, más flexibles a lo largo del tiempo, que se incorporaron al aprendizaje institucional de las instituciones y que bueno, allí están. Entonces, simplemente para cerrar un poco y abrir a puertas y ventanas a preguntas, ¿no? Yo diría que tenemos como dos aspectos, ¿no? De la experiencia adquirida, creo que uno puede valorar, por ejemplo, cómo se ha incorporado la investigación y la extensión a estos procesos y que ha hecho claramente que un reconocimiento de que la formación del estudiante también puede estar abordada desde la investigación y desde la extensión, y que por otro lado la institución universitaria como un todo, en todas sus funciones, colabora con esa carrera de grado que va a ser acreditada. Por otro lado, el currículo aparece fuertemente en los nuevos estándares, no importa de qué carrera sea, como un eje articulador de la enseñanza. Hay una preocupación por hacer un seguimiento, por una actualización, ¿sí? Por una mirada muy precisa de cómo tiene que estar hecho ese plan de estudios, cómo tiene que existir mecanismos internos de control y de evaluación interna, cómo tienen que estar, por ejemplo, los contenidos actualizados. Bueno, hay una mirada muy precisa en el currículo, pero no en el sentido de, y esto lo voy a decir abajo, de ver de qué manera cumple con contenidos, sino con formas, ¿sí? Como la institución asegura internamente procesos que permitan que ese currículo esté actualizado, sea de calidad, sea flexible, bueno, pueda realmente estar al servicio de la enseñanza. Creo que también hay algo importante con el tiempo que ha pasado, y es que se va de a poco a un camino hacia el cual se identifica al estudiante como el principal protagonista. Esto todavía falta. A nosotros los docentes nos cuesta mucho salir del lugar del protagonismo, pero creo que a la larga hay cada vez más una conciencia de que el currículo y todo lo que hacemos tiene que estar centrado en el estudiante, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en cómo los estándares establecen que tiene que haber procesos de seguimiento, de participación en actividades de extensión de investigación. Tiene que haber apoyos para asegurar, por ejemplo, puntos muy críticos de la carrera, ¿no? En general sucede que en el pasaje del primero al segundo año hay una caída muy fuerte en el número de estudiantes, lo que bueno, se llama el abandono, ¿no? de esa transición del secundario a la universidad, que se ve claramente en el pasaje del primero al segundo año. Y también hay otros nudos críticos en el currículo que tiene que ver ya más al final, ¿no? Quizás en el caso de medicina tiene particularidades, pero podría decir en el caso de ingeniería, estudiantes que se van al mercado laboral porque los toman antes de tener la titulación. Entonces, bueno, hay ahí todo un desafío de las instituciones para poder asegurar que esa trayectoria se complete y se complete de la mejor forma posible. También hay una mirada muy importante y cada vez más, y yo ya termino, en las estructuras docentes, a ver si realmente hay capacidad para llevar adelante las actividades, en las titulaciones de los docentes, ¿sí? La propia ley establece que con el tiempo el docente universitario tiene que apuntar a tener el título máximo, que sería el de doctor, y esto si bien no es un requisito, pero hay una mirada en qué medida ese cuerpo docente tiene formación de posgrado. Y también la importancia, esto le aplica muy específicamente a las carreras de la salud, en cómo la carrera está articulada e integrada con los ámbitos de formación externos, ¿no? Como que no son lugares aislados unos de otros, sino que realmente hay lazos en el personal, en las actividades, en el seguimiento, que bueno, muestran que hay una articulación permanente.
Como desafíos, y ahí ya termino, me parece que hay un desafío a la hora de pensar nuevos estándares, de cómo romper con esta idea de que estándares muy precisos y muy detallados tienden al riesgo de la homogeneización y que esto no es algo deseable. Entonces, cuando uno se pone a pensar estándares, quiere que esté todo porque quiere que los estándares esté la idea que uno tiene de cómo tiene que formarse, cuando en realidad eso lo que genera es a que los planes cada vez sean más parecidos. En realidad los estándares deberían tener pisos mínimos que aseguren la diversidad de enfoques, por ejemplo, si alguno quiere enfocarlo en competencias, si otro quiere enfocarlo en contenidos, ¿por qué tiene que haber una única manera, ¿no? Entonces esto también es importante, de no repetir errores del pasado, en términos de que sean estándares muy precisos y muy abarcativos y muy detallados. Este es el problema de la permanencia y la graduación, ¿sí? Que es un problema de todo el sistema universitario y que de alguna forma los estándares deberían ayudar a ir resolviéndolo. Yo incorporo las nuevas tecnologías, sobre todo a partir de esta experiencia de este año, pero en general, ¿no? Cómo ir pensando de qué manera las nuevas tecnologías forman parte, no en un reemplazo de la presencialidad, sino en un complemento, en una articulación, y que formen parte del aprendizaje, y esto implica que los propios docentes también estén formados y capacitados en el uso de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Ahí hay una pregunta que me hago, es que habiendo pisos mínimos de calidad, que son los que esperamos que tengan estos estándares, si habría que no pensar en otros procesos para ir a alta calidad voluntarios. Por ejemplo, hay carreras como las ingenierías que buscan esta certificación de alta calidad en el mundo, en otros lugares, pero sí lo que no debería suceder es que los estándares estos, que son de los que estamos hablando, sean los que nos aseguren el tope, el techo, sino que es el piso, ¿sí? Y finalmente me parece que como algo importante es que los estándares pueden ser muy útiles, y de hecho esto ha sucedido en los últimos años con una experiencia que seguramente algunos de ustedes trabajó, son una buena base para pensar acuerdos de articulación interinstitucional, ¿no? En donde los estudiantes puedan aprovechar todo el sistema universitario, sobre todo en algunos tramos de las carreras, esto va a depender de las carreras, para poder hacer experiencias de formación, qué sé yo, en una orientación o en una práctica, en otro lugar y volver, con la certeza de que todo le va a ser reconocido, porque justamente al compartir estándares y al cumplir estándares, el propio sistema está seguro y confía en que la formación tiene pisos mínimos de calidad para todos. Así que yo dejo acá y bueno, doy lugar a mi compañero y a seguir discutiendo a partir de esto lo que ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Sí, tenemos algunas preguntas que aparecieron en el chat, pero un poco la propuesta es terminar las 12 posiciones y después juntar las preguntas. Yo tengo varias ya acá anotadas. Así que si Eduardo está listo, le vamos a pedir que haga su exposición. ¿Se ve bien? Perfectamente. Bueno, yo voy a apagar la cámara porque a veces hay problemas de internet y si no se corta el sonido. Cualquier cosa me avisan y... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Espero que esto sea un aporte para la reflexión. No tengo muchas respuestas, tengo muchas preguntas, así que espero que mi aporte aporte justamente a más confusión. Así que bueno, creo que de eso se trata. No tengo conflicto de interés para reportar, o sea, hablo a partir de mi posición institucional y no tengo relación con ninguna otra agencia más que mi universidad y mi formación. Y entonces siguiendo con esta línea, ¿no es cierto? Lo que es muy interesante es pensar que los profesionales de la salud realizamos actividades complejas. Esto quiere decir que todo lo que los profesionales de la salud hacemos incluyen una serie de conocimientos, habilidades, actitudes que están integradas para poder ser aplicadas a la realidad
que es compleja y que es incierta, de forma tal que al final de la formación de grado y seguramente al final de la formación de posgrado, tenemos que llevar adelante toda una tarea que implican integraciones de conocimientos para ser aplicados de manera coherente e integrada en la realidad. Entonces, teniendo en cuenta que esta definición de que realizamos actividades complejas, la educación desde hace más de 100 años se planteó de qué manera los profesionales de la salud se deberían formar teniendo en cuenta esto. Y de una manera muy curiosa, hace más de 100 años, se decidió que la forma de enseñar una habilidad compleja en un sistema complejo como es la realidad de la profesión de la salud, era hacerlo a través de este modelo tradicional o de pillamiento también llamado flexneriano. Y el retruécano que encontraron era que la mejor manera de enseñar la complejidad era partir la complejidad en pedazos chiquitos, de forma tal que si se enseña cada pedazo chiquito en profundidad, al final todo eso se va a integrar y va a estar disponible para aplicarlo en la realidad, en este caso de los profesionales de la salud, para poner en juego la expertise y bueno, ayudar a nuestros pacientes en ese caso a mejorar los problemas por los cuales nos plantean. De forma tal que hay un plan que todavía se sigue ejecutando en la mayor parte de las carreras de medicina, por lo menos en Argentina y en muchos lugares del mundo, de forma tal que hay un ciclo inicial, que es el ciclo biomédico, que dice que primero hay que aprender lo que tiene que ver con lo biomédico, o sea, primero en el primer año hay que entender cómo es la estructura de lo normal, entonces se empieza por lo normal grande, que es la anatomía, y después se sigue por lo normal chiquito, que es la histología, o muy, muy chiquito, que es la biología celular, o ultra chiquito, que es la biología molecular. Una vez que uno entendió cómo está formado lo normal, al año siguiente se puede pensar cómo funciona lo normal con un modelo grande, fisiología, o con un modelo chiquito, que es la bioquímica y la física. Y una vez que uno entendió cómo está formado lo normal y cómo funciona, podemos pasar a entender cómo funciona lo anormal. Y ahí aparece anatomía patológica, inmunología, microbiología, etc. Y una vez que uno tiene todo ese conocimiento que se llama básico, no se sabe muy bien por qué ese conocimiento es básico y no es básico, relación médico-paciente, antropología, ética, psicología. Se puede pasar a ver a los pacientes que se van a ver en el ciclo clínico que tiene el mismo plan, ¿no? Es decir, muchos compartimentos separados, entonces tenemos neurología, cardiología, etcétera, etcétera, de forma tal que al final todo eso se apila y se va a integrar y va a estar disponible cuando el estudiante o el médico recién graduado lo necesite para aplicar en la realidad, cosa que los profesionales de la salud sabemos que no es así. Es decir, que uno se ponga en la boca huevo, harina, azúcar, no es una torta. Lamentablemente el conocimiento no se integra de esa manera ni está disponible para ser usado en el sistema complejo de la realidad una vez que uno lo necesita. Según Perkins, hay dos problemas que tiene este tipo de currículum, que es la elementitis y acerquitis. La elementitis es esto que acabamos de decir, es decir, la complejidad reducida a pedacitos, a elementos. Claro, como Marcelo García Diéguez dice, hace 100 años el problema que tenían era que no les alcanzaban los elementos para llenar los 6 años, y el problema que tenemos ahora es que nos sobran elementos por todos lados, y tanto en esto como en la salud de las personas, más no es mejor. Y la cerquitis tiene que ver con poner el énfasis en el conocimiento teórico y no tanto en demostrar las habilidades, en demostrar los desempeños en la realidad, de forma tal que las evaluaciones se reducen a que los estudiantes cuenten cómo se hace y los docentes aceptan que si sabe decir cómo se hace, lo saben hacer en la realidad. Cosa que obviamente está más que demostrado que una cosa no predice la otra.
A partir de todas las limitaciones que aparecieron con este tipo de currículum, obviamente, esto es un ejemplo de cómo se enseña la complejidad. Te enseño punción lumbar, te enseño a ocultar el corazón, te enseño la farmacología de los antiarrítmicos, te enseño ética, pero todo esto no se integra. Nunca los estudiantes pueden integrar o terminar de integrar con este tipo de currículum todos los conocimientos. Entonces, a partir de todas estas limitaciones aparecieron nuevos desarrollos desde hace alrededor de 50 años, que son este modelo de las competencias, que tiene que ver con la integración de los conocimientos, de forma tal que la competencia no es la mera sumatoria de los conocimientos, sino que justamente es la integración que se tiene que poner en juego en un determinado contexto para llevar adelante una determinada tarea. Pero además es necesario que para aplicar esos conocimientos integrados hay que desarrollar el razonamiento clínico y el juicio crítico, de forma tal que hay una habilidad de un conocimiento condicional, porque hay que tener en cuenta las situaciones idiosincráticas y particulares de cada contexto para llevar adelante y aplicar la tarea en los diferentes contextos. Una limitación que tiene el concepto de la competencia es que no es observable, sino que nosotros podemos inferir que una competencia es observable cuando le pedimos a los estudiantes, en este caso, que hagan una determinada tarea en la realidad, y nosotros inferimos que son más o menos competentes porque inferimos de esa demostración que hizo en la realidad que tienen mayor o menor competencia en diferentes dimensiones. Y entonces esto es un modelo más conocido de las competencias que se aplica en muchos lugares del mundo, está universalmente diseminado, que son las competencias, en realidad son los roles que llevan adelante las competencias en Canadá, que son las CANMES, que tiene estos 7 roles, ¿no? El rol de profesional, el rol de académico, el rol de defensor de los derechos de los pacientes en el sistema de salud, de gestión, colaborador, comunicador, y en el medio está el del experto médico. Y entonces surgen otros conceptos como este de aprendizaje complejo, que dice que además de poder integrar los conocimientos, además de poder demostrar que los puede llevar adelante, aparece esta palabra mágica que es la transferencia. ¿Por qué? Porque la educación tradicional ocurre en un ámbito que no es la realidad. Y muchas veces la enseñanza no toma en cuenta que transferir lo que se aprende en un ámbito que no es la realidad a la realidad requiere todo un entrenamiento para que los estudiantes, en este caso, puedan llevar adelante en la realidad. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay algunos modelos como este de Harden tradicional de la integración, ¿no? Fíjense cómo desde la aislación, que es la mayor parte de los currículos tradicionales en donde cada materia es un compartimento estanco, hasta lo transdisciplinar, en lo cual el conocimiento se enseña completamente integrado y muchas veces no hay las fronteras entre las disciplinas. Y bueno, entre estos dos extremos, uno puede pensar en qué lugar está la integración curricular en cada una de nuestras carreras de medicina. Entonces, a partir de estos conceptos de integración curricular, de transferencia del aprendizaje en un ámbito que no es la realidad a la realidad e inferir competencia a partir de la demostración, aparece este concepto más moderno en los últimos 15 años, que es lo que se llaman Trustable Professional Activities, que los llamamos CEPAs. Es difícil de traducir al castellano el concepto, pero es algo así como actividades profesionales que pueden ser confiadas a alguien porque es suficientemente competente para llevar adelante esa tarea. Bueno, claro, traducido de esta manera es un poquito complicado para ponerle el título, así que decidimos conservar el nombre de EPA. Y la definición es esta, ¿no? Es una unidad de práctica profesional, una tarea que tiene que llevar adelante el profesional de la salud, que puede ser confiada a alguien
porque ha demostrado que tiene suficiente competencia para llevar adelante esto. Entonces, la competencia en este modelo de EPA es redefinida como un determinado umbral de habilidad que permite confiarle que puede llevar adelante una práctica no supervisada. Esto hay que tener en cuenta que una cosa es competencia y otra cosa es EPA. La competencia es algo que lo tienen los estudiantes, que es este conocimiento integrado. Debido a que yo soy competente, puedo llevar o desarrollar una EPA. Las competencias no son EPAs. Para llevar adelante una EPA necesito estar suficientemente competente para que me puedan delegar la confianza para que la pueda llevar adelante. Por ejemplo, es un ejemplo, cómo se relacionan las EPAs con las competencias. En este caso son las competencias de la CANMET. Entonces, por ejemplo, para llevar adelante una cardiovesión eléctrica, que sería un ejemplo de EPA, que es una tarea muy concreta, es una unidad de práctica muy clara dentro de la formación de los residentes de cardiología, es necesario que el residente sea competente como médico, digamos lo que tiene que ver con el conocimiento médico, con comunicador y con colaborador, porque no lo lleva adelante solo, sino que lo lleva en colaboración de un equipo de trabajo. O, por ejemplo, presidir un encuentro multidisciplinario, es necesario que sea comunicador, colaborador, administrador, profesional, etc. Visto de otra manera, podemos ver cómo la competencia en el marco de la EPA es redefinida de forma tal que cuando el estudiante alcanza un determinado nivel de competencia, se le puede delegar la posibilidad de que una práctica supervisada, porque ha sido capaz de demostrar que puede llevar adelante la tarea aún en condiciones absolutamente de incertidumbre. Obviamente que uno no puede evaluar a un estudiante en todas las condiciones, por ejemplo, de cardioversión eléctrica, pero uno sí lo ha entrenado y lo ha evaluado para saber que frente a situaciones inéditas va a ser capaz de tomar decisiones adecuadas para llevar adelante esa EPA. Es un cambio muy importante en términos de redefinir lo que se supone que tienen que terminar haciendo los profesionales de la salud en su formación. Para eso, este concepto fue primeramente desarrollado en el posgrado para la formación de especialistas. Se están aplicando en la formación de grado. Y entonces la supervisión viene dada a partir de que muchos observadores lo ven al estudiante, en este caso, o al residente, en una práctica real, de forma tal que lo evalúan diciendo si ese estudiante es lo suficientemente competente como para cambiarle el nivel de supervisión, de forma tal que en un momento puede llegar a este nivel 4, en el cual puede tener una práctica no supervisada o una práctica con una supervisión indirecta de consulta. Obviamente que en estos tres tiene una supervisión cada vez más distante porque demuestra que tienen niveles crecientes de competencia. En nuestra carrera de medicina, desde el año 2018, comenzamos un currículum de grado cuyos resultados finales fueron definidos como EPAs. Creo que es la única carrera de medicina en Argentina que tiene esta definición. Y todo el currículum fue organizado en función de estas EPAs, y todos los contenidos tienen que estar alineados para que desde el primer día el estudiante encuentre la razón de por qué está estudiando eso, y tiene que ver con que al final de la carrera tiene que llevar adelante estas EPAs. Claramente, cuando uno lo lee,
se entiende de qué se trata la tarea profesional que tiene que terminar llevando adelante el estudiante. Obviamente que cada uno de estas EPAs, estos son los títulos, ¿no? Al interior de cada EPA está perfectamente definido qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes tiene que tener, cuáles son las limitaciones para un estudiante de medicina, que en los currículos tradicionales, cuando uno lee los perfiles, son perfiles en los cuales el egresado es una mezcla de Albert Schweitzer con Favaloro y Albert Einstein, y es capaz de llevar adelante desde una operación de neurocirugía hasta un tratamiento oncológico. Y ahí retomo lo que dijo la licenciada en términos de que en Argentina, una vez que se reciben los médicos, hasta el último día de la carrera de medicina no pueden hacer nada sin supervisión y al día siguiente pueden hacer cualquier cosa, lo cual pone a los pacientes en una situación de riesgo y obviamente a los profesionales de salud recién recibidos. Y esto nos lleva a una cuestión que no está definida en el mundo, ya terminó, que es que en los currículos tradicionales el tiempo es fijo y las competencias son variables. Es decir, todos los estudiantes en cohortes, en la misma cantidad de tiempo, tienen que alcanzar las mismas competencias. Cosa que sabemos que eso no es así, y esto nos desafía porque dice que lo que tienen que ser fijas son las competencias, pero para cada estudiante el tiempo es variable. No está definido en el mundo cómo se puede llevar adelante esto, porque obviamente los financiadores no están dispuestos a tener una persona que esté más que el tiempo previsto de una carrera o de una formación de posgrado. Terminé. Gracias por la atención. En primer lugar, muchísimas gracias a los dos, estuvieron fantásticos, porque creo que nos dejaron muchas cosas para pensar. La idea que tenemos era hacer un pequeño trabajo entre todos. Estamos medio corto de tiempo, porque lo que no queremos es robarle más que la hora que les prometimos. Así que yo les propongo que hagamos lo siguiente. Yo voy a ir un poco con las preguntas que aparecieron en el chat para los dos disertantes. Y si les parece, al final yo les presento un poco la idea que nosotros teníamos y la podemos hacer en forma diferida, porque como le decíamos, este no va a ser el primer encuentro. Así que voy con las preguntas. La primera es para los dos y tiene que ver con algo que Mónica dijo un poco a la pasada, pero a mí me parece importante y creo que engancha con algunas de las cosas que dice Eduardo respecto del tema de contenidos y el hacer, y es este tema de la vinculación de las actividades de extensión reconocidas como espacios curriculares, ¿no? Es como que uno había contenido que había que aprender y la extensión era como un juego por fuera. Y ahí, Mónica, medio la pasada dijiste que se están empezando a pensar como parte de los espacios curriculares, y a mí me gustaría la opinión de Eduardo de cómo esto se vincula con las competencias. Cualquiera de los dos. Sí, no, simplemente comento que no es que hay mucha experiencia ya en esto, hay gente experta en temas de extensión que hace rato vienen bregando porque se incorpore como un espacio de aprendizaje, y hay muchísima experiencia en esto, ¿no? Conozco así rápidamente, para mencionar, por ejemplo, en la carrera de odontología de la UBA, digo, para pensar en salud, pero bueno, hay muchísimas otras. El tema es, y ahí un poco en línea con esta idea de pensar un currículo distinto al tradicional, esto solo es posible cuando tenemos currículos flexibles, que tienen espacios que permitan incorporar estas cosas, ¿sí? Porque no es cuestión de decir, este espacio curricular es para la actividad de extensión X, que va a suceder de esta manera, bla, bla, sino que tiene que ser un espacio de formación, optativo, electivo, lo que sea, en actividades de extensión, y ahí implica una articulación muy fuerte entre quienes están a cargo del proyecto de extensión con quienes están a cargo de
de la carrera y ver de qué manera, y esto no se hace ex post, sino que se hace antes, pensar a priori oportunidades para poder ser ofrecidas a los estudiantes y que los estudiantes puedan elegir e ir armando en ese sentido su trayectoria. Así que esto, bueno, habla también de cómo se piensa el currículo para que la extensión sea posible ser considerada, ¿no? Si tenemos planes de estudio que están totalmente apretados, que cada vez en el mismo tiempo hay que hacer más materias y que no existe ningún margen para esto, bueno, ahí vamos a tener un problema, realmente, ¿no? No se va a poder. Sí, mi primera reflexión es a qué se llama extensión, porque según diferentes autores tiene diferente connotación. Entonces, según cómo uno lo defina, la extensión puede quedar adentro o puede quedar afuera. Yo como par evaluador de carreras de medicina, era muy interesante porque algunos tomaban como actividades de extensión actividades curriculares que hacían los estudiantes afuera del hospital, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿pero esto es extensión? Sí, claro, porque van a vacunar a un barrio vulnerable, ¿no? De población vulnerable. Es muy interesante, porque ahí yo creo que habría que discutir todo lo que tiene que ver con lo que es social accountability, es decir, la responsabilidad social de la universidad en términos de cuando estamos formando un profesional de la salud, ¿lo estamos formando para qué? Es decir, por un lado formamos un profesional que está formado en un hospital universitario de altísima complejidad, que es capaz de aprender medicina en el 1 por 1000 de los problemas de salud que puede tener la población general, o estamos formando un profesional que pueda dar cuenta de las necesidades de la comunidad en la cual se va a desempeñar. Si ese es el concepto, entonces ya está incluido en lo de extensión, o lo seguimos formando dentro de un hospital universitario en donde van a ver, o sea, en el zoológico, y los mandamos afuera del zoológico para que vean cómo es la vida real. En fin, son preguntas que me hago y muchas veces se discute alrededor de esto, ¿no? Bastante enganchado con eso, hay una pregunta, uno de los comentarios, pero que me parece que se puede transformar en pregunta que apareció en el chat, que tiene que ver con la famosa práctica final obligatoria, que apareció en la primera, en la segunda, en realidad, en la segunda vuelta de los estándares, porque el primer diagnóstico había sido una falta de práctica. Y la pregunta es, y en esta línea con las competencias, si en esta nueva mirada de estándares, o al menos después de las nuevas acreditaciones, al menos en medicina, pero también trasladable a otras disciplinas, no debería revisarse una práctica más integrada al currículo y no un pedazo de práctica intensiva al final y poca práctica o menos práctica durante el curso de la carrera. Así que esto también puede ser para los dos. Yo lo que puedo contar en general es que cada vez más a lo largo de estos años la práctica se fue incorporando a lo largo de toda la trayectoria formativa, ¿no? Obviamente, dependiendo de qué características tiene el currículo, quizás tenga más intensidad en algunos momentos y menos en otros, pero aún incluso cuando esa práctica no es salir hacia afuera, sino que tiene que ver con otro tipo de actividades, incluso en el aula o incluso en laboratorios, etcétera, está presente todo el tiempo y eso tiene que ser expresado al momento de la acreditación y es valorado en ese sentido. Yo igualmente, cuando ahí se está asociando el tema de la competencia con la práctica y con la extensión, por ejemplo, no sé si estamos haciendo una mezcla de cosas, ¿no? Porque digo, la práctica está, no importa si el currículo es por competencias o por contenidos, digo, la intensidad de la formación práctica, que hay un acuerdo en todo el sistema universitario que es necesaria en algunas profesiones, diría en la mayoría, bueno, está presente más allá de qué características o qué enfoque tenga el currículo, si es por competencias o no. ¿Sí? Por eso también me parece importante esto, porque a la hora de pensar estándares y de tratar de pensar estándares que sirvan a todos, y de hecho eso es lo que pasa, y que les va a pasar probablemente a ustedes también cuando se prueben los nuevos estándares,
es que tiene que haber un set de estándares en una resolución que permita a cualquier carrera definir si quiere hacer un currículo por competencias o un currículo por contenidos. Y eso tampoco significa que no va a haber práctica. Y tampoco significa que no va a haber actividad de extensión. Digo, son cosas totalmente distintas en donde hay un común denominador que es la práctica como formación. Pero más allá de eso, me parece que lo importante a la hora de pensar estándares es en darle margen a las instituciones, a las carreras, para que definan de manera libre y autónoma el currículo que mejor les satisfaga sus enfoques, su experiencia, su historia, al propio equipo de profesionales y de docentes que llevan adelante el proyecto formativo, y que quizás eso es en un lugar de una manera y en otro lugar de otra. Lo que quiero dejar claro es que me parece que los estándares no pueden atar a esto. Entonces, por eso, cuanto más básicos sean, cuanto más amplios sean y que no obliguen a todo el sistema a tener una única perspectiva, me parece que eso es mejor para todos. Porque incluso hasta uno mismo puede hoy pensar en una cosa y después cambiar, ¿no? Y no tenga que esperar a cambiar los estándares para que eso suceda. Edu, ¿algún comentario? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ese es tu comentario? Bueno, voy a la pregunta que sigue. No, pensé que estabas hablando vos. No, me callo. No, Pensé que dale. estabas hablando. No, No, digo, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, en el caso de medicina, los primeros set de estándares fueron prescriptivos, lo cual creo que llevó a una falsa homogeneización de las carreras, que lo único que hacían era demostrar que se ajustaban a los estándares, y la verdad que, por suerte, en la última elaboración de estándares todo eso cambió. Lamentablemente se sigue sosteniendo que las carreras tienen que tener 3 ciclos. No se entiende por qué tiene que haber una práctica final obligatoria, porque eso va en contra del criterio que decía la licenciada, ¿no? Es decir, no hay ningún motivo. La práctica final obligatoria surgió como un parche para todo lo que no se hacía antes, y entonces en el último año se trataba de recuperar toda la práctica que no se había hecho en los 5 años previos, ¿no? Con respecto al formato curricular, claramente el formato te perdimos, Edu. teórico, y si antes claramente tiene muy pocas oportunidades de aplicar. Claramente que el mejor representante de eso es la UBA, que por otra parte es la única carrera de medicina en Argentina que no se avino a ser acreditada por la CONIAU. Mejor dicho, cuando quiso ser acreditada por la CONIAU fue inacreditable, ¿no? Y además había puesto un recurso de amparo que llegó a la Corte Suprema y quedaron fuera de la ley, ¿no?, de educación superior. Y que además opina sobre los estándares para todas las... Te perdimos ahí, Edu. Mejor. Pero igual te leímos los labios al final, ¿eh? Cuando vino la parte que no podía salir por el micrófono. Bueno, quedan 2 preguntas. Una tiene que ver con una cosa que es interesante, que es que en el mundo de la salud hay un fenómeno que por ahí no en todas las carreras se da igual, que es el tema de la vinculación de la investigación que se hace por fuera de las universidades, fundamentalmente en las instituciones de salud, y cómo esto se vincula con esta necesidad de dar cuenta de la investigación a nivel de la universidad cuando uno va a acreditar la carrera. Es decir, uno se encuentra que muchos docentes hacen investigación en sus instituciones asistenciales, pero que no la arrastran al ámbito universitario, y cuando uno tiene que dar cuenta de esto a la hora de acreditar la carrera, a veces está flaca de una carrera, está flaca de investigación, pero sus docentes son muy buenos investigadores. Entonces, esto por ahí es un tema bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que también las oportunidades de los docentes, esto es lo que comentaba algún colega ahí en el chat, provienen de instituciones que tienen posibilidades distintas, que hay hospitales públicos que tienen menos posibilidad de hacer investigación que otros hospitales públicos más grandes o que otras instituciones privadas. Entonces, esto era una de las cosas que se preguntaba, que por ahí me pareció una reflexión interesante. No sé, Mónica, ¿qué pensás?
Sí, creo que está ligado con esto que mencionaba sobre que es más amplio, ¿no? Cómo hacer esta necesidad que tienen carreras como la de medicina, de articular los espacios formativos distintos y que no solo le afecta al tema de investigación solamente, ¿no? O sea, que no haya una real articulación que implica no solo una formalización en términos de un convenio, sino que realmente haya una vida que se articula entre esos dos espacios, es lo que explica que, bueno, por ejemplo, un típico problema de acreditación es cuando en el lugar donde se hace la formación externa, quienes están ahí no son docentes de la universidad o no tienen las titulaciones necesarias, pero también tiene que ver con la investigación. Si realmente hay investigación en esos ámbitos, bueno, habrá que ver la forma en que cómo eso se puede expresar de una manera de que haya una articulación de esas actividades con la actividad interna de la facultad. Pero habla de cómo está pensada esa formación en ámbitos distintos. O sea, si ese problema existe es porque realmente hay un problema de articulación entre los dos espacios. O sea que es un problema más profundo que no haya investigación en la facultad y si haya en el lugar de formación, en el hospital o en donde sea, ¿no? Y creo que sí es un desafío que hay que ver cómo resolverlo y cómo ir articulando esos espacios, porque también al estudiante que queremos que sea el protagonista también le resulta chocante, ¿no? Realmente es un problema tener que atender los requerimientos y las necesidades de ámbitos que si no están articulados muchas veces hasta pueden entrar en contradicciones. Entonces, bueno, esta mirada integral de todos los ámbitos en donde se da la formación, que es única, tienen necesariamente que estar articulados en la formación, en la investigación y, por supuesto, si se puede, también en la extensión. Yo solo quiero aclarar a la primera pregunta de qué es extensión. Yo pienso en una extensión en un sentido amplio, ¿sí? Que que implica, como uno lo ve en el mundo, de la tercera misión de la universidad que tiene que ver la vinculación con su medio. Y esto no es, cuando uno habla de extensión, no se trata de alguien que se le ocurrió ir a una villa o ir a un lugar o a otro, sino que son proyectos que se aprueban, institucionales, ¿sí? Proyectos que van más allá de la voluntad de un docente o de una materia. O sea, esos proyectos de extensión o de vinculación o de transferencia, como le quieran llamar, son proyectos institucionales que pueden contemplar la formación y ahí verán cómo se articula con las materias, pero también tienen otra finalidad y es que la universidad cumpla con su función social. Entonces, por eso digo, una mirada amplia, pero sí necesita que esté institucionalizado, que no sea la voluntad de un individuo en particular. A eso yo le llamo extensión en el sentido amplio. Creo que un poco eso es lo que Eduardo rescataba, en que muchas universidades confunden o mezclan algunas actividades que no cumplen este rol que vos decías. La última, hay una que apareció en el chat, pero creo que vos lo mencionaste en tu presentación, que tiene que ver con la importancia de la formación docente, y hiciste mención también a la necesidad de formación en las nuevas tecnologías. Así que digo, creo que un poco está contestada con la presentación, la importancia que tiene la formación docente, que no basta con la formación específica, sino que hay que tener un espacio de formación docente, y creo que en eso Eduardo va a coincidir. Los dos formamos parte de un espacio justamente de formación en educación de profesionales de la salud. Y la última que no podía faltar, que es, como yo sé que Alejandro tenía ganas de hacerla, por se le cayó. Acá en Bahía Blanca, les cuento para ustedes que no están acá, se cortó la luz en un amplio sector de la ciudad y se nos cayeron algunos de los que estaban. Los tengo en el chat. Así que alguna de las preguntas que Alejandro tenía ahí dando vuelta y que me parece muy importante es cómo van a afectarse las acreditaciones, no solo de las carreras de ciencia de la salud, sino todas, a partir de este 2020 que violó, digamos, todos los planes curriculares, todas las formas que teníamos prescritas para hacer la formación de nuestros estudiantes, y cómo esto puede impactar el día de mañana cuando uno tenga que acreditar y diga, bueno, en el 2020 no fue lo que estaba propuesto, ¿no? Es decir, cómo va a ser un poco mirado esto desde los órganos de acreditación. Bueno, sí, esta es la pregunta de todo el mundo. Yo creo que por suerte al sistema universitario le llega
esta situación inesperada en muchas mejores condiciones que lo que le pasó a la escuela secundaria y a la escuela primaria, ¿sí? O sea que claramente eso es terrible, es una tragedia lo que ha sucedido. Pero en ese sentido, ¿a qué me refiero específicamente? A que con mucha claridad, creo, el propio sistema universitario ya en el año 2017 decidió avanzar en algo novedoso y es en los sistemas institucionales de educación a distancia, ¿sí? Es decir, que cada universidad que tenga algún tipo de oferta semipresencial o a distancia completa, tenía que establecer a nivel de la institución algún marco institucional que asegurara condiciones mínimas para que, de vuelta, lo mismo, no sea la voluntad de un docente, de una facultad o de una cátedra específica, sino que haya una propuesta institucional de cómo va a encarar la educación a distancia. Y esto ha sucedido de tal manera que al comienzo de la pandemia había prácticamente 100 universidades del país con los CIED, los sistemas institucionales de educación a distancia, aprobados. Que eso esté aprobado, por supuesto que ahora este año tenemos muchas más todavía, ¿no? Porque bueno, esto impulsó a que prácticamente todas, incluso aquellas que no tenían pensado dar educación a distancia. Si bien esos sistemas estaban pensados para ofertas muy puntuales, que eran a distancia, sirvieron para que las instituciones empiecen a pensar cómo empezar a incorporar a partir de esas condiciones que tuvieron que dar cuenta en las cátedras, bueno, en esta situación remota de que estuvimos viviendo, ¿no? Y entonces, lo que digo es que, ese CIED lo que permite, a quien lo tiene validado, es que aún las carreras presenciales podrían dar hasta el 50% de su carga horaria a distancia, si así lo desearan, sin dejar de ser presenciales. Eso es lo que establece la normativa. Es decir que, roguemos que esto no dure más, pero por lo menos todo lo hecho estaría contemplado dentro de ese 50%, y todavía sobraría bastante más, para poder al menos estar amparados en la normativa, pero igualmente esto significa que internamente la institución tiene que definir cuestiones, ¿no? Tomar resoluciones, formalizar, de decir, bueno, cómo ha hecho para llevar adelante este año todo lo remoto que ha llevado adelante, con condiciones mínimas de calidad. Si todo esto se hizo, a la hora de acreditar no habría ningún inconveniente, porque simplemente es dar cuenta de cuáles fueron las previsiones institucionales en el marco de los CIED para poder extender ese efecto que tenía pensado el CIED para algunas pocas ofertas a todo, ¿sí? Y bueno, le digo, roguemos que no se extienda, porque obviamente, si esto se extiende más y pasa más del 50%, ahí habría que tomar algún otro tipo de decisión, y que esto, bueno, va a tener que todo el sistema universitario pensar en ese sentido. Pero mientras tanto, no está fuera de la norma. El tema es registrar, documentar, dar cuenta de todas las decisiones que se toman, y tienen que ser decisiones tomadas con planificación, y no decisiones así improvisadas. En ese marco todo estaría muy bien, de acuerdo a lo que cada CIED institucional tenía previsto. Bueno, para tratar de ajustarnos al tiempo y no robarle a ustedes más tiempo del que ya les robamos, no sé si Eduardo tenés alguna cosa más para decir, sino agradecerles a los dos muchísimo por habernos acompañado. Al resto le pido que se quede 2 minutos más y ya cerramos la jornada. Les cuento cómo seguimos y ya cerramos. Así que, bueno, les agradezco mucho por la invitación. Muchísimas gracias, y espero que haya servido para disparar algunas cuestiones y ustedes puedan seguir discutiendo. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Chao.